vinculadas con una supuesta red criminal que generó pérdidas al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo por más de 9.000 millones de colones. Entre los detenidos figura el expresidente ejecutivo de Infocop, Freddy González Rojas. Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó este martes 18 allanamientos. 11 de ellos corresponden a cooperativas en varias zonas del país y 7 en casas de habitación de los imputados. Este es parte del allanamiento realizado por la Fiscalía con el apoyo de la Unidad de Fraudes del OIJ en las instalaciones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en San José Centro. La Fiscalía le atribuye a los 6 detenidos y a otros 11 personas la supuesta conformación de una red criminal que planearon y ejecutaron acciones para manipular las elecciones de nombramientos en Infocop y Conacop para tener el control de la aprobación de créditos millonarios que beneficiaron a personas y en otros casos para la distracción de fondos. Poniendo en esos puestos claves dentro del Infocop personas allegadas o afines a los intereses del grupo, en este caso también de los que se encontraban en el Consejo Nacional Cooperativo, es decir, había una manipulación no solo de los nombramientos, sino también de las decisiones al momento del otorgamiento de créditos dentro del Infocop. De acuerdo al Ministerio Público, a estas personas se les investiga por la malversación de fondos, peculado, influencia contra la hacienda pública, enriquecimiento ilícito y cohecho. Al parecer, las pérdidas ascienden a los 9.000 millones de colones. 9.000 millones se habla en forma general del caso, de lo que se ha venido barajando a nivel de la intervención que se hace sobre Infocop, ¿verdad? Estos 9.000 millones van a incluir ese modo de operar, así como otros modos de operar. El actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas y expresidente ejecutivo de Infocop, Freddy González Rojas, figura de acuerdo a la Fiscalía como el supuesto líder de la red. Es lo que a consideración de la Fiscalía le ha permitido manejar las designaciones de personal tanto en cooperativas, delegados, representantes y hasta miembros de juntas directivas. Sin embargo, el abogado de González aseguró que no hay prueba y que las acusaciones son falsas. Son varios hechos supuestamente irregulares que ninguno en realidad lo es. Son denuncias totalmente falsas, son denuncias incluso presentadas mayormente por exfuncionarios que fueron despedidos o que fueron desvinculados de algunos de los órganos por problemas de índole laboral. Estas son de hecho los únicos 5 testigos que se mencionan en la justificación. Son personas que han sido despedidas del Conacop o del Infocop. Los allanamientos se realizaron en San José, Montes de Oca, Santo Domingo de Heredia, Turrialba, Barablanca, Quepos, Tilarán, Moravia, Desamparados, Sarapiquí, Paraíso y Grecia. Y bueno, estas detenciones que han generado un remesón dentro del movimiento cooperativo, en la cúpula del movimiento cooperativo y también dentro del Partido de Liberación Nacional de cara a lo que es el proceso de convención del 2 de abril por las vinculaciones con uno de los aspirantes a la candidatura, Antonio Álvarez, de las cuales, por cierto, ellos ya han emitido comunicado de prensa diciendo que queda fuera, que había quedado fuera Freddy González, quien es la figura más prominente de todo lo que ha sido este proceso de detenciones. Hay respuestas también dentro del Partido de Liberación Nacional y la diputada Sandra Pisk insiste al presidente, le pide al presidente de la República que debe remover a toda la junta interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo para que la intervención sea efectiva. Diputada del Partido de Liberación Nacional, Sandra Pisk, solicitó al presidente de la República remover la junta interventora del Infocop para que la investigación sea efectiva. Esto a raíz del allanamiento que se dio este martes en horas de la mañana. La legisladora argumentó que el gobierno dejó como miembros de la junta a 3 personas y nombró a otras 3 relacionadas directamente. Consideramos que debe haber total, libertad, transparencia, que tanto la Junta Interventora como ahora la Fiscalía puedan hacer su trabajo sin la interferencia de ningún miembro que pueda constituirse en juez y parte de este asunto.
El gobierno, por su parte, no se va a referir al tema. Luis Felipe Arauz, quien es el presidente de la Junta Interventora, tampoco quiso brindar explicaciones sobre lo sucedido. El Ministerio Público ha solicitado el allanamiento del Infocop, el allanamiento del Consejo Nacional de Cooperativas y ha detenido a algunas personas involucradas en actividades que se investigan como malversación de fondos, peculado, influencia contra la hacienda pública, enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Nosotros en este momento no nos vamos a referir ni vamos a emitir juicios de valor sobre el fondo de estas acusaciones y la participación de las personas que fueron detenidas. El viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca, aprobó las acciones realizadas hasta el momento y afirmó que si 6 personas fueron detenidas es porque sí podría existir malversación de fondos. Hemos venido trabajando también en una estrategia nacional para que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo sea el centro de articulación para que el cooperativismo rural y urbano sean atendidos como se debe, se potencie el cooperativismo como empresas sólidas, competitivas, que logren impactar socialmente, pero a través de su capacidad empresarial, no a través de condonaciones de deuda. La semana anterior, Freddy González, expresidente del Infocop y quien está vinculado en dicha denuncia, afirmó que la intervención del Infocop se realizó de manera arbitraria y que les habían rechazado un recurso de amparo. Desde el pasado 28 de febrero se solicitó la intervención por movimientos irregulares. Bien, doña Laura, para hablar justamente de este tema ya tenemos en la mesa de RTN Revista a Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio, a Luis Felipe Arauz, quien es ministro de Agricultura y también preside la Junta Interventora de Infocop, y a Luis Cuenca, quien es viceministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos esta mañana en la mesa de RTN Revista. ¿Qué le parece si empezamos tal vez con don Luis Felipe Arauz? Primero se hace la intervención vía ejecutivo y bueno, esto parece tener ahora una escalada con estos allanamientos por parte de la Fiscalía. Buenos días. Muy buenos días. Sí, este allanamiento, estas acciones por parte de la Fiscalía, yo en primer lugar quiero aclarar que no fueron solicitados por la Junta Interventora, eso hay que tenerlo muy claro. Esto viene a raíz de denuncias de funcionarios muy preocupados por la institución y lo hacen en un primer momento anónimamente por preocupaciones, por lo que alguna gente ha llamado una persecución interna dentro del Infocop que ha de alguna manera causado temor en los funcionarios para salir a dar sus nombres, pero bueno, ya el Ministerio Público intervino a raíz de eso y está deteniendo a algunas personas y eso está ahí en ese ámbito. Ahora yo no me voy a referir al fondo del asunto, de las acusaciones, si tal o cual persona yo tengo tal o cual sospecha, eso está ya en otro ámbito y nosotros, el ámbito de la Junta Interventora es diferente. ¿Cuál es el ámbito de la Junta Interventora? Porque don Luis Felipe, ministro de Agricultura y quien encabeza todo este proceso de intervención, sería interesante que usted nos explicara no solo el ámbito, sino los reclamos que hay. Usted escuchaba ahora a la diputada Sandra Pisk del Partido de Liberación Nacional de que ustedes deberían, de que el presidente debería eliminar esta intervención, cambiar a las figuras, en particular a usted. Sí. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo con el último punto de las declaraciones, la intervención de la señora diputada, primero, respeto la opinión de ella, ella como cualquier ciudadano costarricense tiene derecho a su opinión. Con respecto a si deberíamos estar fuera de la Junta Interventora o no, la Junta Interventora es nombrada por el Consejo de Gobierno a recomendación del señor presidente y entonces es en manos de ellos que estaría esa decisión. ¿Por qué debe estar la Junta Interventora? Bueno, ¿cree usted? Se pide un proceso de intervención. Yo le pedí al presidente personalmente un proceso de intervención del Infocop. ¿Por qué había que hacerlo? ¿Por qué? Mire, este es un tema que se ha manejado ya desde hace tiempo. Alguna gente dice que esa es la única salida. Yo mismo desde la presidencia de la Junta Directiva, en aquel momento del Infocop,
yo me había manifestado en contra de la intervención. Eso fue hace como un año. Yo dije, tenemos que seguir una ruta dentro de la institución, hacer todos los esfuerzos posibles dentro de la institución, y al final no fue posible. Fuimos chocando con pared, tratamos de remozar la cúpula, la dirección ejecutiva, tratamos de remozar los procesos de control interno. Yo solicité a la Contraloría General de la República en marzo del 2016 que estudiara los mecanismos de otorgamiento de crédito, a ver si estaban bien. No fue a raíz de esa denuncia, pero en su momento la Contraloría sí intervino, presentó un estudio que algunos de los representantes del CONACOP decían que eran cosas mínimas, que era cualquier cosita lo que estaba diciendo. ¿Qué decía ese estudio, en síntesis? Bueno, decía, digamos, entre las cosas más graves, decía que había un debilitamiento de las estructuras de control, decía que la tasa de equilibrio institucional tenía errores aritméticos, que eso nos parece muy grave porque uno, cuando aprueba un crédito, el departamento de crédito trae un informe y le advierte a uno, o le dice a uno, digamos a la directiva, si eso va a afectar o no la tasa de equilibrio institucional, ¿verdad? Pero si la tasa de equilibrio institucional desde adentro está manoseada, está alterada por supuestos errores aritméticos, entonces la información de que uno dispone para otorgar un crédito está falseada, ¿verdad? Y eso no lo sabíamos hasta que la Contraloría nos lo dice en diciembre del 2016. Justamente, don Felipe decía, y uno de los argumentos que le escuchaba justamente a Freddy González, pero también se lo escuchaba al diputado Mario Redondo, es que ustedes son, en su caso y en el caso de otros directivos, son juez y parte en esta junta o en la directiva de Infocop, porque durante un año participaron de todos los procesos de entrega de créditos y que por eso ustedes tenían también que ser separados. Claro, a ver, uno empieza a sospechar cosas, este informe de las denuncias ya uno conocía algunos de esos detalles, por eso es que yo pido la intervención de la Contraloría. Y eso está, digamos, en un oficio por escrito del 16 de marzo, donde nosotros solicitamos porque queríamos realmente tener la certeza de que lo que estábamos haciendo estaba bien, ¿verdad? Y eso, pues, nos fuimos enterando de eso hasta el diciembre del año 2016, y fue en enero que ya pedimos la intervención, ¿verdad? Entonces, decir que fuimos juez y parte es muy relativo, digamos, eso puede ser también una opinión de don Mario, pero realmente nosotros estamos ahí tomando decisiones sobre el Infocop, sobre las políticas y aprobando los créditos, pero con base en la documentación que se nos da del Departamento de Crédito. Hay una auditoría interna que participa en la Junta, que su deber es advertir si hay algún tema que pudiera ser problemático. Nunca recibimos una advertencia en ese sentido, entonces creemos que lo que aprobamos lo hicimos con la mejor información disponible. Entonces, como le digo, esas son opiniones, y a mí me parece que, nuevamente… Vamos a ir conversándolas, sí, más adelante, ministro. Tal vez Luis Cuenca, viceministro de Trabajo. Cuenca, sí. ¿Cómo? Luis Cuenca, viceministro de Trabajo. Se está hablando, vamos a tratar de comprender un poco, porque ustedes no pueden referirse al fondo, pero es que se está hablando de pérdidas de 9.000 millones de colones. Vamos a ver, el Infocop recibe dinero de los bancos, ¿verdad? Dineros públicos. Estamos ante un escándalo de magnitud importante, hasta lo que se ha visto en los últimos tiempos, y en este momento está intervenido por el gobierno para ver qué se sana, me imagino, qué se mejora dentro de la institución. ¿Qué significa para ustedes recibir este proceso
paralelo que se da del Ministerio Público, de la Fiscalía, de manera tan inmediata, con 17 personas involucradas, detenidos, una persona que se le está vinculando como que habría colocado todas las figuras para hacer una red criminal, figuras en los puestos, ponen en puestos claves del Infocop para todo lo que fue manejar de manera antojadiza millonarios fondos. ¿Qué significa para ustedes que se dé esta investigación del Ministerio versus la intervención? Luis Cuenca, viceministro de Trabajo. Mire, primero que todo le agradezco mucho por la oportunidad para poder venir a explicar muchas cosas que se han comunicado de una forma errónea, porque, y se lo hablo no como viceministro, sino como especialista. Yo soy un especialista en temas de control, yo tengo un doctorado en control de gestión, me he dedicado al tema desde la parte académica, y el análisis que yo hago cuando yo entro en enero, porque yo fui nombrado el 20 de diciembre como viceministro de Trabajo, encargado del área de Economía Social Solidaria. El análisis que yo hago cuando yo comienzo a leer los informes, mi llegada coincide con el conocimiento del informe de Contraloría del 2016, con el conocimiento de un informe de auditorías de sistemas de información que se conoce en 2017, pero que lo que revela son resultados de 2015, lo que ya de por sí es muy grave. También coincide con un análisis que se hace de los estados financieros, donde no se conoce el valor razonable de los activos del instituto, y entonces se comienza a ver desde la perspectiva del control, y en eso sí creo que, porque aquí hay que separar, hay dos vías, está la vía administrativa, que es la que corresponde a una junta directiva y en este caso a la junta interventora. A lo que no nos vamos a referir es a la vía judicial, que responde a otra dinámica, y gracias a Dios en este país hay separación de poderes, y entonces eso tiene que quedarse en esa vía. Lo penal es una cosa y lo administrativo es otra. El análisis que comenzamos a hacer es un análisis donde aparecen varias cosas. Eso le iba a preguntar. ¿Qué significa todo eso que usted se encuentra, viceministro Luis Cuenca? Cuando usted está detectando fraude en una organización... En términos muy sencillos, viceministro. Sí, muy sencillo, muy sencillo, y lo voy a hacer, y yo sé que a veces a la gente le disgusta esta analogía, pero es que tenemos que entenderla de esta manera. Si usted tiene una pulpería y usted tiene un administrador en esa pulpería, pero usted no vive en ese barrio, y llega al barrio y le dicen, mire, es que a usted el administrador de la pulpería le está robando, y usted llega y la caja y el inventario coinciden, usted no le va a creer a los rumores de la gente, porque usted tiene una caja, un inventario, tiene todos sus productos y todas las cuentas cierran y todo su sistema de doble control funciona. Entonces, bueno, aquí salió esta plata, entró esta plata, porque salió tal producto, entró tal plata. Perfecto. Pero resulta que si usted llega y no le coinciden las cifras, entonces ahí tal vez usted le dé otra importancia a los rumores de sus vecinos. Ahí usted diría, ay, mira, es que no me coincide la caja y el inventario. Salieron tantas tortillas y yo no las tengo aquí en cajas registradas. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, mire, es que eso no fue de esa manera, porque hubo que pagar otro proveedor, entonces no pasó por la caja. Bueno, es una explicación que debemos verificar. Responsablemente debemos verificar. Eso se lo estoy haciendo muy sencillo. Yo podría entrar en términos muy técnicos y muy complejos para poder explicar lo mismo en el caso de Infocop. Pero, porque resulta que las tortillas en Infocop se llaman créditos. Entonces, resulta que usted en Infocop tiene una Contraloría General de la República que hace un informe muy criticado por los representantes del cooperativismo, donde se señalan cosas que son equivalentes a un gran desorden en el inventario de la pulpería. Señalemos esas cosas, 1, 2 y 3. Bueno, por ejemplo, la Contraloría señala que los expedientes de crédito están en tal desorden que hasta la labor de fiscalización es difícil. Yo le puedo después señalar los puntos, si usted necesita, que están en ese informe. La Contraloría señala que resulta que se suponía que el crédito se tenía que dar a una tasa de tal nivel, pero que hay un error que ellos señalan de algebraico. Ahí, me permite, don Luis Felipe, era algebraico y no aritmético, pero no importa, digamos, son términos, y que tiene que ver con un error en la fórmula de cálculo del indicador clave, que es la tasa de equilibrio.
que después si quiere podemos entrar en detalles técnicos sobre lo que eso significa. Pero eso, para volver a las tortillas... Lo que significa es que se dieron porcentajes menores, inferiores a los que deberían de darse. Por un error de cálculo, lo que ya se había señalado en otro informe sobre participaciones asociativas, que es otro problema, del 2010 de la propia Contraloría. Entonces usted tiene un cuadro en el cual resulta que el indicador principal de su empresa, del Infocop en este caso, es un indicador que durante muchos años, no sabemos cuántos, ha tenido un error de cálculo que lo tira a la baja. Es decir, entonces yo puedo dar créditos a más baja tasa en daño patrimonial, pero eso no aparece en las cuentas. Bueno, por ejemplo. Vuelvo a las tortillas. ¿Cuántos se daban y a cuántos tenían que darse? Por ejemplo, vea, es que el error que señala la Contraloría es casi de un punto o de más de un punto. Lo que pasa es que un punto de tasa de interés en una cartera de 115 mil millones sostenido en muchos años, porque no lo sabemos, porque resulta que nosotros como directivos del gobierno, y aquí hay que hacer una separación importante, los directivos del gobierno, tanto antes de que yo llegara, don Edgar Quiroz, don Luis Felipe Arauz y don Harold Villegas, actuaron exigiendo controles, exigiendo fiscalización. Cuando yo llegué, que se presentaron los informes clave, que son el de la Contraloría, el de Sistemas de Información, se exigen también otras medidas, pero resulta que teníamos una resistencia constante de los representantes cooperativistas para adoptarlas. Para cambiar. En la vía administrativa, en la Ley General de Administración Pública, en la Ley de Control Interno, hay roles. La Junta Directiva, que en este caso es el jerarca, tiene un rol. La Auditoría Interna tiene otro rol. Son definiciones funcionales legales, porque aquí también a veces es muy fácil hablar, es como cuando se habla de corrupción para todo, pero no se define, la corrupción está definida por ley. Entonces es mejor, cuando uno habla de corrupción, hablar de cosas que están en la ley, porque hay cosas que son errores administrativos que no son corrupción, pero resulta que si usted a todo le llama corrupción, entonces se diluye la verdadera corrupción. Pero una vez más, esa es la parte penal. La vía administrativa que le corresponde a la Junta es la que ordena las herramientas técnicas para asegurarse de que estas cosas no pasen. Primero, se pide un cálculo de cuál es la pérdida patrimonial asociada a ese error de tasa. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto perdió la nunca nos lo dieron. Por estar dando créditos a un porcentaje menor? Por un error, porque es que hay varios problemas con esa tasa. Ese error es lo que se llama en el mundo financiero normal, no en Infocop de hace unos meses, nosotros ahora lo estamos normalizando, se llama materialización de riesgo operativo. Sí. Es decir, que si usted tenía que vender las tortillas a 100, porque usted le dijo a la persona, mire, para vender las tortillas me suma el costo de la harina, la hora de su trabajo y el costo de distribución y la electricidad, pero se le olvida sumar la electricidad, la va a vender a 90 y no a 100, pero resulta que usted gastó la electricidad. Eso nunca va a aparecer en las cuentas, porque nunca va a aparecer el precio al que usted lo tenía que vender. Correcto. Pero resulta que eso, en términos económicos, es una pérdida. En el caso de la tasa, un error mayor a 1% constante durante años que nunca se corrige, es un error en el que podríamos estar hablando, porque no se ha calculado. El cálculo sencillo que hicimos nosotros, sin poder tener acceso al detalle crédito por crédito, es de más de 3.000 millones en materialización de riesgo operativo. Hoy se habla no son esos 9.000 millones, es que esos 9.000 millones tienen que ver con las pérdidas esperadas en la depreciación de la cartera, pero una vez más, si el espíritu aquí es no entrar en cosas muy técnicas, porque yo lo puedo hacer, pero me daría miedo que... No, más bien la idea es de manera muy sencilla que le vamos explicando a la gente lo que está pasando allí, la labor que ustedes están haciendo y respondiendo a los distintos cuestionamientos. Pero nada más si me permite, cuando se hace ese análisis y yo en mi lista de chequeo de si hay probabilidad de fraude o no en la organización, como especialista, rodeado por otras personas, don Edgar Quiroz, el otro miembro de gobierno, él es auditor financiero, es una persona con muchísimo conocimiento. El análisis nos dice, aquí lo que cabe es utilizar desde la vía administrativa una herramienta que se llama auditoría forense investigativa, es decir, es una auditoría especializada en detección de fraude. Pero los representantes del cooperativismo, que tenían 4 votos y nosotros 3, la rechazan. Entonces no se vale decir que nosotros somos iguales que ellos, porque nosotros desde la vía administrativa sí propusimos y sí votamos a favor de los mecanismos de fiscalización que corresponden en la vía administrativa, y ellos no, y no sabemos por qué.
Eso no lo sabemos, no nos podemos referir. Tal vez tiene relación con lo que hace el Ministerio Público, tal vez no, pero ellos votaron en contra de que la vía administrativa activara el instrumento correcto. Ok. Frank Camacho. Buenos días, don Luis Emilio, don Luis Felipe. Buenos días. ¿Qué nos encontramos y qué nos corresponde? Nos encontramos con una denuncia interpuesta el 26 de abril del 2016 por 27 funcionarios del Infocop. Y ellos describen una situación de terror. Tienen que interponer la denuncia de manera anónima, porque obviamente si esta denuncia no es acogida, si no tiene oídos, si sus nombres están ahí, pues ya las represalias contra estos funcionarios iban a ser fuertes, despidos. ¿Qué hacemos? Bueno, iniciamos una línea investigativa que nos lleva precisamente a lo que de alguna manera se ha venido proponiendo en junta directiva por parte del Ejecutivo. La auditoría forense, que se generen algunas medidas, tomando en cuenta lo que la Contraloría General de la República, desde el punto de vista administrativo, ya venía señalando desde el año 2010 y que se vuelve a repetir en el año 2015. Esto comienza a encender alarmas, y más cuando nos damos cuenta, por medio de las actas, que hay negatividad de los miembros del cooperativismo, o sea, de los 4 miembros de la Junta Directiva puestos por Econacop, a no realizar ningún tipo de auditoría y ningún tipo de revisión de las cuentas, para que a la gente le quede claro de lo que está pasando en la institución. ¿Esos 4 miembros hoy están dentro de los detenidos? Esos 4 miembros, hay uno que fue detenido ayer, que fue el expresidente de la Junta Directiva, que ahorita... Don Freddy González. No, don Freddy González es el secretario ejecutivo del CONACOP, y el que era presidente de la Junta Directiva del Infocop antes de la intervención, el representante de Cocafe, vicepresidente, el señor Álvaro Gómez Ferreto. El señor Álvaro Gómez fue uno de los detenidos en esta hoy está detenido. Hoy está detenido por el ministerio. Ese fue uno de los miembros que usted afirma, digamos, había resistencia para que se revisaran las bueno, cuentas. Además es importante decir también que los 4 miembros que estaban integrando esta junta directiva, los 4 tenían acusaciones acogidas en la fiscalía, los 4 miembros que salieron, o sea, estamos hablando de personas con antecedentes, ¿verdad?, en temas de corrupción y en otros delitos. El gobierno instala 4 personas adicionales a las 3 personas que están en la junta interventora. Creemos que personas a las que no podemos, sobre las que no podemos adelantar criterio, mientras tanto no se genera el resultado de la intervención, que durará 9 meses, y en eso creo que han sido claros. ¿Qué nos corresponde también como legisladores? Bueno, el uso de nuestro control político y exigir al gobierno, a los representantes, de que ahora la bola está del lado de ellos, y que es importante para nosotros que esta intervención realmente marque un antes y un después en el Infocop. O sea, usted le dijo a Luis Felipe y le dijo a Luis Cuenca, viceministro, que la bola estaba del lado de ellos. Por supuesto, bueno, se los estoy diciendo también en este momento, ¿verdad? Creo que en eso hemos sido absolutamente claros y transparentes. ¿Y esa bola qué significa decir que la bola está en la, significa que el pueblo costarricense, que el sector cooperativo de este país quiere que el Infocop se entregue limpio y se entregue de manera plural, y que los recursos alcancen a la mayor cantidad de iniciativas asociativas en el cooperativismo en este país, que hoy, para lograr créditos desde los más bajitos cooperativistas que están iniciando, hay que venderle el alma a alguien ahí en el Infocop para poder tener acceso a esos créditos. Y eso fue lo que generó esta red criminal, porque hay que recalcarlo, así fue como lo consideró la Fiscalía, y la conferencia de prensa ayer quedó muy clara. Es una red criminal que sabemos por dónde comienza, quiénes son los cabecillas, pero cuando hablamos de una red no sabemos hasta dónde llega y cuál es su extensión. Y me parece que en esto tenemos que ser sumamente cuidadosos, cautelosos y responsables. Me parece que hay ya una judicialización del tema. Ya la denuncia que interpusieron los 27 funcionarios el 26 de abril del 2016 ya fue acogida y ya hay acciones sobre esto, y ahora la Junta Interventora, bueno, necesita
el espacio de los 9 meses y no queremos nosotros adelantar criterio a priori juzgando si va a ser bueno o va a ser malo. Lo que nosotros le decimos a los señores del gobierno es que tiene que ser bueno por el bien del cooperativismo y que si estamos hablando de que hay crimen organizado enquistado en estas instituciones, definitivamente hay que erradicarlo porque la lucha contra la corrupción es frontal. En eso no podemos dar tregua. Diputado, usted lo que está pidiendo que es que en esos 9 meses los miembros de la Junta Interventora, 2 de ellos están aquí, ¿hagan qué? Hagan un trabajo adecuado, que estudien la situación, que acojan las recomendaciones de la Contraloría General de la República, que revisen debidamente los informes de auditoría que se dieron y que les fueron negados y escondidos a los que no tuvieron acceso durante mucho tiempo en la Junta Directiva pasada. Y además quiero decir que también la Contraloría General de la República nos ha enviado nota en donde nos dice: hemos abierto una investigación sobre la situación de Infocop. O sea que también hay una investigación cruzada desde la Contraloría General de la República en este momento, que durará entre 3 y 4 meses según la información que nos dieron sobre el último informe que ellos presentaron con respecto a la situación del Infocop. ¿Por qué? Porque enviamos nota a la Contraloría pidiendo que por favor se profundizara en detalles sobre ese informe que decían los hoy ausentes en la Junta Directiva era un asunto meramente cosmético. Y nosotros queremos saber entonces qué tan por encimita estaba ese informe para que la Contraloría lo profundice. Nada más para ubicarnos. El Infocop otorga préstamos a las cooperativas. ¿A cuántas cooperativas hay en Costa Rica? ¿De dónde recibe plata Infocop? ¿Y cuánta plata maneja Infocop? El Infocop, la primera pregunta, ¿cuántas cooperativas hay? Hay alrededor de 600 cooperativas. 600 cooperativas. Hay cerca de 800,000 cooperativistas en el país ligados a esas cooperativas. El Infocop recibe principalmente fondos del Sistema Bancario Nacional. O sea que los bancos destinan un porcentaje. Sí, correcto. Es 10% de las utilidades de los bancos comerciales del Estado en lo que ha sido una de las innovaciones financieras que se dan en este país, que permite hacer lo que se llama reconversión de utilidades, es decir, que utilidades de quien se dedica a lo comercial van a ponerse al servicio del fomento, pero de los cooperativistas, que es del cooperativismo como herramienta para sacar a la gente de la pobreza y llevarlo al desarrollo. Permítame, es exactamente una banca de desarrollo, pero eficiente y efectiva, porque realmente sí le tiene que llegar el préstamo a los cooperativistas con intereses blandos, pero obviamente con cálculos acertados, no con inventos como los que estaban sucediendo anteriormente, y fue lo que denunció la Contraloría General de la República. O sea, hay que decirle a la ciudadanía que efectivamente el Infocop está para brindar créditos especiales al cooperativismo. O sea, podemos hablar de créditos blandos, pero no abusivos, como se estaban haciendo, porque dice, por ejemplo, dentro de la denuncia de los trabajadores, alta concentración de la cartera de crédito. El 61% de la cartera de crédito del Infocop está concentrada en 20 cooperativas, muchas cercanas a la cúpula de dirigentes de CONACOP. Esto es llamativo porque en Costa Rica operan casi 600 cooperativas, lo que demuestra una asombrosa inequidad en la distribución de los recursos públicos. O sea, un abuso absoluto de los recursos a favor del amiguismo que existía en la cúpula entre el CONACOP y los que estaban en el O sea, que se daban créditos entre sí, entre cooperativas cercanas a ellos mismos. Así es, y eso precisamente es lo que está investigando el Ministerio Público. El 61% de esa plata. ¿Cuánta plata es? ¿Dijimos ahora? Es que son más de 60,000 millones. La cartera total son 115,000 millones. A mí sí me gustaría, porque es importante, y algunos medios de comunicación, sobre todo uno en especial, ha concentrado esto en un asunto de tasas. El problema no son las tasas subsidiadas son parte de la función de Infocop, así como las participaciones asociativas, que las participaciones asociativas es cuando Infocop decide invertir en un negocio cooperativo como socio de capital, solo que se llama socio asociativo porque son empresas de capital asociativo,
y sacar los proyectos empresarialmente adelante. Infocop no solo da crédito, asistencia técnica y promueve el cooperativismo. Pero lo que se está cuestionando ahora es el tema de los bueno, préstamos. desde la vía administrativa nosotros no solo estamos cuestionando el tema de los créditos, hay que ver también el tema de las compras, hay que ver también el tema de recursos humanos. Digamos, desde la vía administrativa nosotros estamos tomando acciones que son los de la parte de la administración y acciones correctivas de todos los sistemas. Pero sí quiero decir lo siguiente, la tasa subsidiada y los préstamos a cooperativas, como por ejemplo las pequeñas cooperativas que pertenecen al consorcio COCAFE, son parte de la función de Infocop. O sea, lo que el problema no es ese crédito, y nosotros no estamos en contra de esa pequeña cooperativa que va a recibir un crédito 2%. El problema es que ese crédito se otorgue sin los estudios de impacto social, porque es que el Estado, los costarricenses le dan 10% de las utilidades de sus bancos al Infocop, y además el Infocop recibe los intereses devengados, es decir, lo que gana con las tortillas, lo que gana con el crédito. Eso en total, digamos que son, este año los intereses que recibe por tener ese por fondo. el crédito, exacto, ¿verdad? Y además y por inversiones, y bueno, esos son más de 20,000 millones en este momento. El problema está en... El problema está en que usted no coloque de forma rigurosa con los controles y el seguimiento esos créditos con tasa subsidiada, que son un instrumento para el desarrollo. Y creo que tiene que quedar muy claro que esta Junta Interventora no viene a eliminar la tasa subsidiada, porque la tasa subsidiada es una de las funciones por ley de Infocop, es una institución de fomento cooperativo. Lo que venimos es a lograr que esos fondos se fiscalicen de la manera correcta, porque el Estado y el pueblo de Costa Rica da esos fondos, pero a cambio de algo, a cambio de que se utilicen para que la herramienta cooperativa saque a las comunidades de la pobreza, y no a cambio de que esos fondos se privaticen de alguna manera, y eso pues se concentren en un grupo, no que esos fondos se concentren en un grupo, sino que esos fondos vayan igual con tasas subsidiadas a las cooperativas. Algunos con tasas subsidiadas. Algunos con tasas subsidiadas. No van a quitar las tasas subsidiadas. ¿Qué otra? Don Felipe iba a decir algo. Arauz, ¿qué otro elemento no van a eliminar? Porque no es el objetivo de la Junta Interventora. Sí, lo que hay que entender es que la institución tiene que trabajar como un reloj, donde todo está coordinado, todo está realmente unos procesos ayudándose a otros. Entonces, le voy a poner un caso, una cooperativa productora de aceite de palma aceitera, de palma africana en la zona sur, que sí estaba en problemas, sí se le dio un crédito blando, pero lo condicionamos a un acompañamiento, incluso aprovechando un convenio de Infocop con la Universidad de Costa Rica, para que se le diera el acompañamiento en la parte técnica agronómica y en la parte de gestión empresarial. Sí, ayudarla con, ¿verdad? Con más Entonces, cosas. sí, les decimos, le damos el crédito, pero ustedes tienen que aceptar el acompañamiento de la Universidad de Costa Rica para que salgan adelante. Una cooperativa que tiene 600 asociados en una de las zonas más pobres del país, pues sí, queremos fomentarla, queremos apoyarla, pero no un apoyo así simplemente, digamos, sin ningún otro condicionamiento. O sea, que se ejecute la figura de lo que significa fomento, Instituto de Fomento Cooperativo, y que se respalden los créditos con capacitación y con un respaldo técnico, porque las cooperativas al final son empresas, y eso tenemos que tenerlo claro, y la idea es que sean sostenibles, y no que estén dependiendo siempre de Papá Infocop. Mire, necesito platica, entonces mandémosles 1,000 millones, y ahí resulta que hay una época de bonanza, porque tienen cierta cantidad de plata para poder sostener a sus afiliados con respecto a la producción que están entregando a la cooperativa, y resulta que se les termina, ocupamos 1,000 millones más, otra vez 1,000 millones más porque el Infocop está para eso. No, yo creo que en esto hay que ser absolutamente claros, transparentes y responsables. Las cooperativas son empresas que la idea es que con el tiempo puedan ser autosostenibles, que puedan entonces generarse en las regiones empleos de calidad, que los afiliados puedan crecer, que el emprendedurismo se pueda fortalecer, y obviamente, pues dependiendo de las necesidades que tengan, que el Infocop pueda seguir apalancando, pero no que siga alcahueteando, como ha pasado con el tema de estas cooperativas, en donde está claramente dicho que la concentración en 20 cooperativas, nada más cerca del 61% de los créditos del Infocop se está dando, dejando por fuera a cientos de cooperativas, porque son más de 600 las
las que existen en el país y además muchas que intentan generarse, crearse, hacerse y no simple y llanamente porque la palabra fomento de ahí prácticamente ha sido eliminada. O sea, no se da la capacitación ni el respaldo a las cooperativas pequeñas, a las asociatividades cooperativas que quieren comenzar a emprender desde las zonas rurales más remotas con diferentes actividades porque simplemente no les interesa, no es negocio. Bueno, lo que queremos es que ahora el Infocop cambie las políticas y esta palabra fomento sea real y vaya acompañada con los créditos que se generen desde la institución. Don Luis Cuenca. Sí, me parece muy importante porque, por ejemplo, usted le puede prestar a una cooperativa grande, exitosa, a cambio de que encadene a pequeñitos en pobreza. Y ahí usted le da un... Sí, ese no es el problema. No, el problema es que la misión de fomento y la misión social tiene que ser tan fiscalizada como las empresas de orden financiero, cuya misión es hacer lucro. La fiscalización es independiente de la misión que usted tenga. Los cálculos de riesgo son independientes de la misión que usted tenga. El asunto es que no puede ser que cuando me dicen es que esto es social y no financiero, entonces no lo fiscalizo. ¿Cómo es eso? Esas eran las cosas que decían los representantes cooperativos antes de que se interviniera. Ok, ustedes decían, hay muchas cosas que ustedes han dicho esta mañana, pero ustedes decían que se hablaba de pérdidas de 3.000 millones. Estas que ubica de 9.000 millones la Fiscalía, ¿serán parte de eso? ¿Entre esos 3.000 millones serán parte? No. Es que vea, las pérdidas de los 9.000 millones tienen que ver con las estimaciones por incobrables, que son insuficientes porque no están ponderadas por riesgo en los estados financieros de Infocop, porque los mismos representantes cooperativos durante muchos años rechazaron la introducción de las normas financieras internacionales para poder hacer los estados financieros de Infocop. O sea, para que no se hicieran estados financieros. Para que no, bueno, no, es que, hicieran, es que pero en la no técnica, con normas. me disculpa, yo sé que esto es complejo y yo no quiero caer en la pedantería del tecnicismo, pero es que sí hay estados financieros auditados por una auditoría externa. El problema es que hay diferentes formas de hacer estados financieros. Las tendencias internacionales llaman a hacer algo que se llama valor razonable, que es decir, es el valor que tiene si yo considero el riesgo de perderlo. Perfecto. Y eso no se hacía y no se hace hasta los últimos estados financieros en Infocop. Entonces tengo pérdidas, tengo una estimación de incobrables de la cual nosotros diferimos profundamente del cálculo, y por ahí yo veo esos 9.000, los 3.000 de los que yo le hablaba, eso nadie los ha calculado, esos son, nosotros los calculamos de forma aproximada sin tener la información, eso es cuánto perdí por no cobrar mi tortilla como tenía que cobrarla. Ok. Eso es materialización del riesgo operativo, es otra cosa, y no quiero caer en tecnicismos, pero sí es importante. ¿Eso es qué? Que no entonces, esos 3.000 millones. Esos 3.000 millones es lo que dejé de recibir porque alguien, no sabemos quién ni por qué razón, cometió un error a la hora de calcular la tasa de equilibrio de la institución, que es el indicador clave. No sabemos, pero que baja la tasa. Y ese error... ¿De los préstamos se está hablando? De los préstamos, sí. Perfecto, porque aquí se dice, así se pudieron distraer fondos que estaban destinados originalmente a favorecer el movimiento cooperativo hacia personas, organizaciones afines a los miembros de la red y a cooperativas con problemas de morosidad. Estas últimas recibían, dice aquí, estas últimas recibían préstamos con condiciones muy favorables como bajos intereses, amplios periodos de gracia, etc. Bueno, pero es que es importante que no es eso lo que se van a cobrar. Es importante con respecto a lo que estaba Luis Emilio apuntando de la irresponsabilidad con la que se dejó de calcular algo, ¿verdad? Y simple y llanamente ahora de ahí está siendo parte del déficit de la institución. La complicidad de la auditoría interna, ¿verdad? Que quedó explícita en la denuncia que pusieron los trabajadores ante el Ministerio Público, y dicen: el auditor interno Guillermo Calderón Torres, contratado en el 2014 de forma irregular, participa de la administración activa, cogobernando el instituto y obviando toda clase de anomalías. Calderón tiene por esto una denuncia en la Contraloría General de la República, expediente número CRG-INV 2015 tal del 3 de agosto de 2015. En su primer año de labores viajó 3 veces con fondos públicos y además
una persona que ocultó información a la junta directiva precisamente para hacerlos incurrir en errores y que pudieran, bueno, seguir aprobando préstamos en estas condiciones irregulares, ¿verdad? Y luego para lograr meterlos a todos en la misma olla y decir, ustedes son parte del problema. A mí me parece que con esas injusticias no se debe jugar. Y aquí tenemos que partir de la confianza. Y la confianza es que la Junta Interventora va a hacer un buen trabajo, va a ser acuciosa, se va a meter de lleno en los números y de una manera responsable administrar esta institución. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la institución recibe el 10% de las utilidades de los bancos, está en una zona de confort, de ahí solo este año son cerca de 11.500 millones de colones. Entonces, ¿qué importa dar créditos con intereses descalculados? Descalculados me refiero a que no saben cuál es la tasa real para no maltratar a la institución y simplemente darlos a largo plazo, porque resulta que año a año nos van a estar entrando más de 10.000 millones de colones para seguir colocándolos. Entonces es de ahí una zona de confort en la que de manera irresponsable se arriesga el patrimonio institucional, de ahí generando los problemas que hoy estamos viendo que se generan en la institución. Eso no puede seguir y precisamente es lo que les pedimos encarecidamente a los señores interventores, que corrijan para que esta institución vuelva a generar las confianzas necesarias en el sector cooperativo, pero en todo el sector cooperativo, no solo en unos cuantos. Mencionaba don Luis Cuenca, perdón, don Luis Felipe, el tema también de las compras, que es un tema que ustedes estaban analizando. Mencionaba no solamente el tema de los créditos, también el tema de las compras, tal vez para que nos diga qué se está... Nada más, muy brevemente, lo que mencionaba es que desde la vía administrativa, cuando usted tiene deficiencias de control tan importantes como las que encontramos en el Infocop, debemos accionar una revisión de varios procesos claves y eventualmente la auditoría forense que se está contratando tendría que revisar también esa parte, porque la parte de proveeduría en general es una de las partes más sensibles cuando usted hace este tipo de auditoría. Una auditoría que no la puede hacer la auditoría interna, porque la auditoría interna también forma parte de las personas acusadas. Sobre eso también sí quería decir que nosotros, como Junta, no nos podemos referir a la labor de la auditoría interna, y la auditoría interna, sí, según la ley de la Contraloría General de la República, es solo la Contraloría General de la República que puede evaluar el desempeño de la persona que ejerce esa función. Qué contradictorio, ¿verdad? No, pero yo sí me puedo referir, tranquilo, es que lo estoy diciendo. Que lo hizo Frank Camacho. Porque además hay otra cosa pero importante. Qué contradictorio, la Contraloría dijo una cosa y la auditoría interna dice otra. Don Felipe iba a hablar ahora, porque le estaba diciendo el diputado Frank Camacho que a ustedes les va a corresponder limpiar esa institución. O sea, ¿qué significa? Ustedes van a llegar ahora a una institución descabezada en este momento. De alguna manera. No, sí. dice Luis Cuenca, viceministro, que no, pero bueno. Sí, de alguna manera hay un cuestionamiento al auditor interno que está haciendo aquí, que hay cuestionamientos anteriores con el temor que tuvieron los trabajadores de denunciar. Bueno, hoy esas denuncias estamos viendo el fruto mucho de ellas con este operativo o esta investigación más bien tan grande que hace la Fiscalía. Sí, en realidad nosotros tenemos, en el decreto de intervención viene muy claramente establecido lo que tenemos las tareas son. Pero hoy se metió esto, sí, indefectiblemente. Bueno, esa era una de las tareas. Nosotros, dentro ¿Cuál era una de las tareas? Señalar las responsabilidades que correspondan. Okay. Sin embargo, se adelantaron. En una parte que es lo penal. Porque también puede haber responsabilidades en lo administrativo, que ahí no se mete el Ministerio Público. ¿Y en eso van a estar ustedes ahora? Ahí vamos a estar, pero eso es uno de los puntos. Dentro de esos los otros 10 puntos tienen que ver con el establecimiento o mejoramiento de procesos internos, que tiene que ver con mejoramiento de los controles, los parámetros de riesgo, los estudios sociales, de impacto social y otra serie de temas que tienen que ver con los procesos internos. Luego tenemos que ver temas que son más bien de carácter estratégico, remozar el plan estratégico de la institución, y ahí queremos un proceso participativo donde participen no solo la Junta Interventora, sino también funcionarios de la institución que tienen mucho que aportar, y aprovecho para decirles que esto no va a ser una cacería de brujas, que a veces los funcionarios están con un poco de zozobra por este proceso, más bien queremos que ellos sean parte de la solución. Y los funcionarios lo denuncian en la correcto. La denuncia, valga la redundancia. Y también del cooperativismo, ¿verdad? Para el tema más estratégico, y luego proponer incluso reformas legales que
nos blinden contra este tipo de cosas que han estado pasando. Entonces son como tres ámbitos, ¿verdad? Lo administrativo, lo estratégico y lo legal, y ahí se enmarcan. Hay comentarios, don Luis Felipe, don Luis Cuenca y también don Fran Camacho, pero me pregunto, ¿cómo evitar que suceda lo que ya pasó? ¿Cómo evitar que un grupo se infiltre en puestos claves del Infocop? Usted decía reformas legales, usted decía esto no será una cacería, vamos a hacer un plan estratégico, ustedes decían señalar responsables administrativos. Bueno, no va a ser una cacería, pero van a tener que señalar responsables administrativos. La democracia de la institución es fundamental y a mí me parece que la supervisión con respecto al accionar del Infocop tiene que nacer del mismo sector cooperativo. Creo que las reformas de ley se tienen que hacer para que esto se pueda dar. Hoy día el CONACOP es el que se encarga de nombrar a los 4 miembros de junta directiva. Recordemos que las cooperativas por ley tienen que tener un organismo de vigilancia. Yo creo que debería emularse una figura similar, más tomando en cuenta que es un ente que tiene que ver absolutamente con el cooperativo y que el sector cooperativo también esté encargado de nombrar junto con otras instituciones ese comité de vigilancia que tiene que estar encima de esa institución en el buen accionar y funcionamiento. ¿Y saldrá? Yo no eso sé, pero de yo creo que CONACOP? Decir, que le va a tocar poner los representantes no, del Infocop. CONACOP le toca por ley colocar los representantes ante, se supone que es del conglomerado cooperativo, pero hay cambios que hacer, porque por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una cooperativa que tiene 4.000 afiliados tiene un voto en el CONACOP, y una cooperativa de 10 afiliados tiene un voto en el CONACOP, entonces vea lo desbalanceado que está. Cooperativas grandes, pequeñas, exitosas, con un solo representante ante el CONACOP versus las pequeñas, versus todas las que tienen la posibilidad de nombrar, porque esto es parte de la denuncia que hacen los trabajadores del Infocop, del manejo que se hace de la asamblea, nombrando, reviviendo cooperativas fantasmas, ¿verdad? Sí. A última hora para tener un voto, una cooperativa. Por eso preguntaba. Don Luis Cuenca, deme un minuto porque ya vamos a entrar con los comentarios y ya viene la réplica suya. Ahí está ya Melissa Valerio. Buenos días. Se han generado comentarios en torno a este tema, que hoy es sin duda el tema que abre las portadas de todos los medios de comunicación. Así es, doña Laura, César, muy buenos días a los estimables amigos de la mesa y a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Se han generado una serie de comentarios en nuestras redes sociales, generándose alguna serie de dudas con respecto a la situación que se generó en Infocop. Veamos los comentarios que se encuentran en pantalla y los escuchamos. Por su parte, Héctor Rodríguez nos dice, esto de las cooperativas cada vez se pone mejor. Esperamos que a la ley de cooperativas se le eliminen privilegios y copia al diputado Mario Redondo. También vemos la historia de José Di Estefano, quien cuenta, me recuerda mi situación como asociado de Cope Guadalupe. A nosotros nos decían con documentos y en las asambleas que la cooperativa estaba muy bien hasta que habían excedentes. Y un día nos dicen que había quebrado. Adivinen quiénes sufrimos con nuestros ahorros. También Mario Solano Vega nos dice en Twitter, ¿se imagina administrar X negocio esperando perder 9.000 millones de colones? Eso solo ocurre cuando es plata del pueblo. Esos son algunos de los comentarios que tuvimos en pantalla que se han generado. Sin embargo, también en los últimos momentos se han generado algunos que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, José dice, pérdidas esperadas. ¿Para qué mantener una institución estatal que solo generó pérdidas? Y por su parte, Rafael Rivas menciona que todo esto es culpa del bipartidismo que se generó en años atrás en nuestro país. Estos son algunos de los comentarios que se generaron en redes sociales con respecto a este tema, también dejándoles en la mesa algunas de las dudas de nuestros amigos en estas plataformas digitales. Estos son los comentarios que se generan. Doña Laura, César. Sí, vamos a irnos a una pausa. Don Luis Cuenca, usted inicia después de la pausa para cerrar, porque se nos pasó el tiempo. Ya venimos entonces, César. Ya venimos. Fui yo el de la cuenta. Ya está, ¿o cómo está la vara? Porque yo no sé. Llegó el estrés por calor, necesitas hidratación. Llegó el estrés por calor, toma un descanso con protección. Llegó el estrés por calor, la buena sombra te ayuda un montón. Y si tomas mucha agua es mejor.
Si el calor es parte de tu trabajo, protégete. Descansa a la sombra, toma agua durante toda la jornada y vestí ropa adecuada. Seguinos en Facebook y conoce los peligros del estrés térmico por calor. Un mensaje del Consejo de Salud Ocupacional. El INA le invita a la Feria Empresarial y Artesanal, Ganadería Tropical Sostenible. Venga y descubra interesantes exposiciones sobre gastronomía, turismo, artesanía, maquinaria agrícola e insumos. Además, disfrute de degustaciones, charlas y mucho más. Del 29 al 31 de marzo, en las instalaciones del INA Upala. Entrada completamente gratis. Servicio de transporte del centro de Upala al INA. INA, la llave del progreso. PANI presenta Formando Niños y Niñas Felices. De 3 a 6 años, si hay que corregir, espera a tranquilizarte y pensá antes de pegar o gritar. Aprenden mejor si se dialoga, se negocia y ambos cumplen el trato. PANI y Gobierno de la República. Yo acepté de venir al programa porque es una oportunidad de reafirmar la necesidad de la defensa de la producción y de la productividad y de la existencia de la pequeña y mediana producción, de la producción familiar de este país. Va de frente, el jueves 30 de marzo a las 9 de la noche, con repetición el lunes a las 10 de la noche, en Canal 13. En menos de un año, acudiremos una vez más a las urnas para elegir a nuestros gobernantes. Hoy el CINAR renueva su compromiso con la democracia y lanza Contrapunto Elecciones 2018. Contrapunto incluye Canal 13, Radio Nacional y los medios interactivos del CINAR para llevarle información veraz, responsable y oportuna. Todas las voces protagonistas de la campaña electoral estarán en Contrapunto en innovadores debates y espacios informativos. Pensados para la ciudadanía en toda su diversidad social, económica, étnica, cultural y generacional. Les invitamos a seguirnos en todos nuestros medios. Nuestra prioridad es la información de calidad. Cerrando ya ahora sí con los invitados de esta mañana, César, porque quedó en la palabra el viceministro Luis Cuenca, nos acompaña también Luis Felipe Arauz y Fran Camacho, sobre el tema de lo que es todo este operativo que hizo, esta investigación que hizo la Fiscalía en torno al Infocop. Cerrando sobre las acciones. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, segundos. El control y la fiscalización son parte esencial de una organización, pero nunca van a ir en contra de su misión social por ley. Y nosotros como Junta Interventora estamos comprometidos a que el fomento se haga de forma rigurosa, que no genere pérdidas, que genere ganancias y sobre todo mucho impacto social en las comunidades. De eso se trata y para eso se ocupa control y fiscalización. En estos 9 meses lo van a hacer. Sí, señora. Luis Felipe. Sí, mire, a mí me parece que el cooperativismo es un instrumento para crear democracia, para crear desarrollo, pero a veces esas palabras han quedado en el discurso y no se han hecho efectivas justamente por las cosas que están pasando. Entonces nosotros creo que en el último análisis la función de esta Junta Interventora es pasar del discurso a la práctica y realmente el Infocop se vuelva una institución de fomento que promueva cooperativismo y por ende promueva democracia social en este país. Fran Camacho. Bueno, realmente muy esperanzados de que todo este proceso lleve a la institución a muy buen puerto para beneficiar a este sector cooperativista que es sumamente importante en el desarrollo y en la creación de nuevos empleos en este país. Y le vuelvo a repetir, a los señores de gobierno tienen la bola de su lado, ojalá que el trabajo sea bastante bueno para beneficiar a este sector tan importante. De verdad que vamos a partir de la confianza. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias a nuestros invitados, César. Así es, viene la cumbre de Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez con ustedes.